Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Veamos ahora las disposiciones para recibir la confirmación. Disposiciones. ¿Qué disposición ha de tener el que va a ser confirmado? Bien, va a tener al menos tres. Una, la confirmación debe recibirse en estado de gracia y conocer los principales verdades de la fe. Dos, hay que prepararse a recibir el sacramento con fe y piedad. Y tres, disponerse a recibir con fruto, haciendo unas mortificaciones, sacrificios, oraciones y ayuno. Veamos esto. En primer lugar, la confirmación debe recibirse en estado de gracia, conociendo las principales verdades de la fe cristiana. Porque una persona que está en pecado se confirma, no recibe la gracia, no recibe el Espíritu Santo. Recibe el carácter sí, pero lo demás no lo recibe y hace un sacrilegio. Igual para casarse, igual para todos los sacramentos, menos la confesión y el bautismo, ¿no? Entonces, recibir en gracia, por eso hace falta confesarse bien y les aconsejo hacer una confesión general de toda su vida para que nada quede y usted así brinque arriba hacia el cielo. Y también conocer las verdades principales de la fe cristiana. Por eso yo les aconsejo tener este catecismo, no solamente leerlo bien, tratar de entenderlo para la confirmación, sino volver a leerlo varias veces. ¿Por qué? Porque tiene la crema de la Biblia. Y si no lo tienen, pueden bajarlo de internet. Esto se llama Breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético. Breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético. Bien. Para lo primero, es decir, estar de gracia de Dios, es conveniente que el que va a confirmarse se excite por medio de un arrepentimiento sincero a un dolor perfecto de todos los pecados de su vida, haciendo el propósito de enmendarse desde este momento en adelante, para que su vida sea la que conviene a un adulto espiritual normal, bien desarrollado, en un adulto subdesarrollado, enfermizo, raquítico, enano. Entonces, es bueno, dije, hacer no solamente confesión general de toda su vida, sino arrepentir de todo corazón y ver cuál es el motivo de sus pecados y evitar la ocasión del pecado. Es muy importante, para no pecar, evitar la causa del pecado. Si no, uno queda raquítico. Por ello es sumamente aconsejable que antes de recibir la confirmación se haga una buena confesión. Pero cuidado con arrepentimiento, revisando los 10 mandamientos. Por eso les pedí de revisar todos los mandamientos uno por uno para ver lo que es pecado, ¿no? Y también dolor de los pecados. Porque el que peca, en primer lugar, ¿a quién hace daño? A sí mismo. A sí mismo. Y el que peca mortalmente se pone en el peligro de caer en el infierno eterno. Para la segunda, es conveniente conocer, repasar el catecismo estudiado para la primera comunión, a fin de recordar los principales misterios, verdades de la fe, que la Iglesia nos manda saber y que por nuestra negligencia nos arriesgamos a olvidar. Entonces, el catecismo debe ser el libro de cabecera de los católicos. ¿Por qué? Porque, como expliqué esta mañana, es la crema de la Biblia y Sagrada Tradición Apostólica. Es la palabra de Dios explicada por el magisterio de la Iglesia. La Iglesia dice, esto es lo que tienes que creer, la fe, esto es lo que tienes que hacer, evitar la moral, esto es lo que tienes que recibir para santificar sacramentos y oración. Un día un señor ya mayor cuidaba nuestra iglesia en construcción. Fui a visitar el templo antes de ir para las confesiones. Me dijo, padre, pido un favor. Quiero que me confiese primero, porque después a cola no logro. Entonces entré en el cuartito donde quedaba y tenía como libro de cabecera ¿un qué? Un catecismo.
Ese señor de 70 años y más. Ese. El catecismo de la crema de la Biblia, es importante saber esto. Todo lo que está disperso en la Biblia, bien está ordenado, la fe, la moral, sacramentos, oración. Se explica todo. Entonces es importante revisar su catecismo, no lo suelten, ¿eh? Que sea como libro de cabecera. Cada día unas preguntas y traten de memorizarlas, porque memorizadas quedan en la cabeza para siempre. Bien. San Pío X decía que en su pontificado, que la causa de todos los males presentes es la ignorancia religiosa. No estarán pues obligados aquellos que se preparan para ser soldados de Cristo a conocer bien la fe que han de defender, vivir y defenderla. Entonces ustedes, cuidado, se confirma para ser testigo de la fe católica, defender tu fe, vivir tu fe y aplastar la cabeza del diablo. Segundo punto, hay que prepararse a recibir el sacramento con fe y piedad, conociendo bien la finalidad de la confirmación, sus efectos, sus frutos que hemos de sacar de ella, deseando ardientemente recibirlo para ser un digno soldado de Cristo. Entonces es importante fe, piedad, oración para sacar mayor fruto. Miren lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús. Escribía en su autobiografía, que aconsejo de leer, de hecho, la Historia de un alma se llama, Historia de un alma, de Santa Teresa del Niño Jesús. Decía: poco después de mi primera comunión volví a entrar en ejercicios espirituales para recibir la confirmación. Entonces hace retiro espiritual para prepararse a confirmarse. Me preparé con gran esmero a recibir la visita del Espíritu Santo. No concebía que hubiese quien no pusiese muchísima solicitud, cuidado en la recepción de ese sacramento de amor. Entonces la Santa dice: yo no entiendo cómo puede gente ir a la confirmación sin prepararse muy bien. Ah, qué alegre estaba mi alma. A semejanza de los apóstoles, esperaba yo con júbilo al Consolador prometido. Me regocijaba la idea de ser en breve perfecta cristiana y de llevar eternamente grabada en la frente la misteriosa cruz de ese sacramento inefable. Entonces tenía mucha gana de tener la cruz de Cristo en su frente. No sentí el impetuoso viento de la primera Pentecostés, sino más bien aquella ligera brisa cuyo murmullo oyó el profeta Elías en la montaña de Horeb. Recibí aquel día la fortaleza para padecer, fortaleza que me era muy necesaria, pues presto iba a comenzar el martirio de mi vida. Martirio sí, pero para llegar a la gloria a los 24 años. Finalmente, disponerse a recibir con fruto el sacramento, haciendo a esta intención algunas mortificaciones y sacrificios. Hacer un sacrificio, por ejemplo, comer menos de las cosas que te gustan y comer las que no te gustan. Levantarse al tiempo en la mañana como sacrificio, apenas te toca levantarte sin discutir, te levantas, te pones de rodilla, rezas 3 Aves Marías y piensas tu día. Los que no obedecen fácilmente, obedecer a la primera. Los que son flojos a hacer sus tareas, hacerlos de la mejor manera en su tiempo. Los que, cada quien sus problemas, ¿no? Hacer esfuerzos. Entre otras cosas, siempre se guardó la costumbre de recibir la confirmación guardando el ayuno, a imitación del ayuno eucarístico. Actualmente, no comer ni beber nada desde 3 horas antes de la ceremonia, por lo menos. Bien, entonces algo de ayuno el día anterior a la confirmación, por ejemplo. También los esfuerzos, hacer unas caridades, por ejemplo, no sé, en lugar de gastar los pocos centavos que recibes, y bien, en lugar de gastarlos para ti en egoísmo, hacer una ofrenda, un sacrificio, una caridad, una limosna a alguien. Entonces para recibir bien la confirmación dijimos 3 disposiciones. 1, recibir en estado de gracia, haciendo una buena confesión y conociendo las principales verdades de la fe. 2, prepararse a recibir el sacramento con fe y piedad. Y finalmente, hacer algo de sacrificio, ayuno
y caridad. Esto quería decirles acerca de la confirmación. Entonces, resumen de todo esto. La confirmación, ¿qué es? Es el sacramento que nos da la plenitud del Espíritu Santo y sus dones. Aumenta en nosotros, ¿qué? La gracia del Espíritu Santo para fortalecernos con la fe y hacernos soldados de Cristo, testigos, defensores de la fe. Nos fortalece en la fe para no tener miedo de hacer frente a las tentaciones. Les dije que un niño bautizado es como un árbol que tiene 5 centímetros de raíces, confirmado tiene 30 metros. Entonces es importante ser fuertes en la fe para dar testimonio de la fe y resistir a las tentaciones. Y finalmente la confirmación, dijimos, nos hace soldados de Cristo, testigos de la fe, no tener miedo de propagar nuestra fe, defender nuestra fe y no tener miedo de mostrarnos cristianos. También hemos dicho que la confirmación imprime en nuestra alma un carácter, un sello espiritual que nos hace testigos de Cristo. Este carácter nunca se borra. La confirmación se administra mediante la imposición de las manos del obispo, dijimos, la unción con el santo crisma y las palabras sacramentales. El santo crisma, que es un aceite consagrado de una manera muy solemne el jueves santo por el obispo, mezclado con un bálsamo, ¿cómo se llama? De buen olor. El aceite alimenta y fortifica. El aceite es firme, se extiende, es firme, y el aceite ilumina. Esto significa los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos son los dones? 7. ¿Cuáles son? Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. La sabiduría, dijimos, nos separa de las cosas del mundo y nos hace probar las cosas de Dios, dándonos el gusto de las cosas espirituales, como la oración, sacramentos, buenas obras. El entendimiento nos ilumina sobre la verdad de la fe, dándonos una mejor comprensión de la doctrina cristiana. El don de consejo nos ayuda mucho en los casos particulares a ver lo que tenemos que hacer o evitar. La fortaleza bien nos hace superar los obstáculos. La ciencia nos enseña la vanidad de las cosas del mundo. La piedad nos da gusto de las cosas de Dios y el temor de Dios nos frena el camino de la maldad. El bálsamo, dijimos, cuyo olor es tan agradable, significa que los fieles, al ser perfeccionados con la confirmación, han de vivir las virtudes cristianas. Como dice San Pablo, somos el buen olor de Jesucristo. Hemos visto que el obispo es el ministro ordinario de la confirmación y el sujeto de la confirmación es todo cristiano bautizado. Los padrinos deben ser cristianos ejemplares, hombre para el muchacho y mujer para la muchacha. Y hemos visto también que el obispo hace en la frente la señal de la cruz para no tener miedo de mostrarnos cristianos, ser testigos de la Cristo. Y finalmente las últimas cosas dijimos, la confirmación debe recibirse en estado de gracia, conociendo los misterios de la fe, prepararse con fe, piedad y hacer algo de ayuno, oración y caridad. Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris para